Cuando esto ocurrió, yo tenía 16 años y pasaba mucho tiempo con un grupo de amigos que adoraban hacer maratones de películas de terror. La casa de Víctor era nuestro punto de encuentro, porque sus padres viajaban mucho y siempre teníamos la sala libre para pasar la madrugada viendo lo que quisiéramos. Era una casa antigua, enorme, con esas escaleras de madera que crujen y ventanas de vidrio esmerilado que apenas dejaban pasar la luz. Esa noche éramos 4, yo, Víctor, Natalia y Pedro. Todo comenzó como una noche normal de películas y risas, hasta que, en la tercera o cuarta ronda de palomitas, escuché algo que me hizo quedarme helado en el sofá. Era un sonido amortiguado, como un grito lejano, que venía de debajo de nosotros. Al principio pensé que era la televisión, pero la pantalla estaba pausada mientras Natalia insistía en que nadie entendía las reglas del juego que acababa de inventar. ¿Alguien más escuchó eso?, pregunté mirando a los demás. Todos me miraron confundidos, excepto Víctor, quien soltó una risa breve y dijo: «Ah, debe ser solo la madera de la casa crujiendo. Esta casa es vieja, siempre hace ruido». Parecía despreocupado, pero el sonido volvió más fuerte, más claro, y era imposible ignorarlo. Una voz amortiguada, desesperada, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Me levanté, sin saber muy bien qué hacer, y miré al suelo como si pudiera ver a través de él. El sonido parecía venir del sótano, un lugar del que Víctor siempre decía que estaba cerrado porque estaba lleno de trastos viejos. Natalia y Pedro permanecieron en silencio, intercambiando miradas de preocupación. Cuando el sonido volvió a escucharse, esta vez más claro, podría jurar que escuché las palabras «por favor». Mi corazón comenzó a latir a toda velocidad. Miré a Víctor, que tenía una sonrisa nerviosa, intentando disimular. «¿Ves? Es solo la casa. Esto pasa todo el tiempo», dijo, pero la falta de convicción en su voz era evidente. «Si solo es la casa, vayamos a ver», sugerí, tratando de sonar seguro. Víctor vaciló. Estaba claramente incómodo, pero se encogió de hombros como si quisiera demostrar que no pasaba nada. «Está bien, si quieren tanto, les muestro el sótano. Solo aviso que no hay nada ahí más que polvo y cajas». Tomó una llave pequeña que estaba colgada en la cocina y, con pasos lentos, fue hacia la puerta del sótano. El silencio en la casa era casi sofocante mientras destrababa la puerta. Cuando finalmente se abrió con un chirrido, un olor extraño se escapó, algo entre moho y algo que no pude identificar. La puerta del sótano daba a una escalera de madera que parecía bastante vieja. Víctor encendió la luz, pero la bombilla apenas iluminaba, el resto era sombra. Señaló hacia el fondo, diciendo que solo había cajas y muebles viejos. «Nada importante, es solo un sótano», dijo, tratando de sonar tranquilo. Pero el sonido se detuvo de repente, como si alguien hubiera apagado una radio. Eso no me tranquilizó. Pedro se quedó en la puerta, diciendo que prefería no bajar. Natalia me seguía, agarrando mi brazo como si pudiera evitar que me cayera. A cada escalón que bajábamos, el olor se hacía más intenso, como moho mezclado con basura vieja. Cuando llegamos abajo, se podían ver algunas cajas apiladas y muebles cubiertos con sábanas. Parecía desordenado, pero normal. Pero entonces, en medio del silencio, escuché algo más. Era una respiración, lenta y pesada. Me detuve de inmediato y pregunté: ¿escucharon eso? Víctor miró en la misma dirección que yo, con una expresión extraña. Natalia comenzó a tirar de mí hacia las escaleras, y Pedro gritó desde arriba: «¿Qué está pasando ahí abajo?». Víctor, tal vez para demostrar que no tenía miedo, comenzó a caminar hacia el rincón del sótano. Intentaba parecer tranquilo, pero se notaba que sus manos temblaban un poco. «¿Ven? No hay nada aquí, solo polvo y estas cajas viejas», dijo, pero se detuvo a mitad de camino. Natalia y yo nos quedamos parados, mirándolo, y fue entonces cuando un ruido fuerte vino desde el fondo del sótano. Sonó como si algo hubiera caído o sido lanzado. Natalia dio un paso atrás y comenzó a susurrar que deberíamos salir de ahí. Yo no podía dejar de mirar hacia el lugar de donde provenía el sonido, tratando de entender qué estaba pasando. Antes de que alguien pudiera decir algo más, la bombilla parpadeó y se apagó.
Quedamos en total oscuridad, y por un momento, lo único que se escuchaba era nuestra respiración. Fue entonces cuando comenzó. Un sonido de pasos, rápidos y pesados, atravesó el sótano. No se podía saber de dónde venían. Víctor gritó, diciendo que subiéramos, pero yo estaba paralizado. Alguien o algo estaba moviéndose allá abajo con nosotros. Natalia prácticamente me arrastró hacia las escaleras y Víctor ya corría delante. Pedro, desde arriba, empezó a preguntar qué estaba pasando, pero no tuvimos tiempo de responder. Llegamos a las escaleras y subimos como si nuestras vidas dependieran de ello. Con cada escalón, el sonido de los pasos se hacía más fuerte abajo, ahora acompañado de algo rascando las paredes. Cuando estábamos casi en la cima, la puerta del sótano se cerró de golpe con tanta fuerza que el ruido resonó por toda la casa. Pedro comenzó a gritar desde el otro lado, preguntando qué pasaba, y Víctor empujó la puerta desesperado, pero parecía que algo la sostenía desde adentro. Yo no podía moverme, solo miraba hacia el fondo del sótano, esperando ver algo salir de la oscuridad. Después de mucho esfuerzo, la puerta finalmente se abrió con un fuerte estallido. Casi caímos en la sala mientras Pedro nos jalaba hacia afuera, gritando que cerráramos la puerta de nuevo. Víctor la cerró de un portazo y giró la llave sin pensarlo 2 veces. Nos quedamos ahí, parados, mirándonos unos a otros, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que el ruido del sótano había cesado. El silencio era casi peor que el sonido. Natalia comenzó a llorar en voz baja, y Pedro, todavía tratando de entender, preguntó, ¿qué vieron ahí abajo? ¿Qué era eso? Víctor negó con la cabeza, nervioso, y respondió, nada. Solo cajas, polvo. No sé. Pero se podía ver en su rostro que sabía que eso no era cierto. Mientras discutíamos qué hacer, la lámpara de la sala empezó a parpadear, exactamente como la del sótano. La tensión volvió de golpe, y en ese momento, Pedro fue al cuadro de energía y cortó la luz de toda la casa. Pasamos el resto de la noche ahí, en la oscuridad, sin atrevernos a salir o siquiera hablar. Nadie quiso dormir, y cuando amaneció, cada uno se fue a su casa como si nada hubiera pasado. Después de ese día, nunca volvimos a la casa de Víctor. Tampoco volvió a mencionar el sótano ni los sonidos. Algunas semanas después, escuché que se había mudado a otra ciudad. Hasta hoy, no sé qué había allá abajo. Pero siempre que pienso en eso, lo que más me asusta no son los pasos ni los ruidos, sino la mirada de Víctor esa noche, como si supiera más de lo que estaba contando. Algo me dice que sabía exactamente que estaba encerrado en ese sótano. Tenía 15 años en ese entonces y estábamos en pleno auge de esos veranos que parecían durar para siempre. Era un viernes y mis amigos y yo decidimos montar un campamento en el patio trasero de la casa de Leo. Su patio era enorme, casi como un pequeño bosque, con árboles altos y una cerca de madera que daba a una zona de vegetación densa. Para nosotros, aquello era lo máximo, porque era el lugar perfecto para jugar a sentirnos en medio de la nada, aunque estuviéramos a solo unos pasos de la casa. Aquella noche éramos 5, Leo, Marina, Gabriel, Sofía y yo. Montamos 2 carpas algo torcidas, metimos nuestros sacos de dormir y pasamos gran parte de la noche contando historias de terror mientras asábamos malvaviscos en una fogata improvisada. La cosa se puso rara pasada la medianoche, cuando ya todos estábamos más tranquilos, mirando las brasas de la fogata apagándose poco a poco. Ese silencio cómodo se rompió de repente por un sonido extraño que venía de la dirección del bosque. Al principio, parecía solo el crujir de una rama, el típico ruido que uno escucha y no le presta atención. Pero luego vino otro sonido. Era como el roce de hojas, pero con un ritmo, como si alguien estuviera pisando con cuidado. Marina fue la primera en comentar, riendo nerviosa, parece que hay un animal ahí, o un monstruo. También nos reímos, porque nadie quería parecer asustado, pero era evidente que todos estábamos escuchando lo mismo. Leo incluso tomó su linterna y apuntó hacia la cerca, pero solo vimos las sombras de los árboles. Intentamos volver al ambiente relajado, pero era imposible ignorar los ruidos que seguían viniendo del bosque.
Era como si se acercaran, pero sin cruzar la línea de la cerca. Un crujido más fuerte hizo que Gabriel se levantara de golpe. Ok, eso no es solo el viento, dijo, pero se notaba el nerviosismo en su voz. Leo sugirió que tal vez eran mapaches o algún animal pequeño. Pero entonces Sofía, que siempre fue la más escéptica del grupo, señaló hacia la cerca y preguntó, ¿y eso de ahí? Todos miramos en la dirección que indicó, y fue cuando lo vimos. Entre dos tablas de la cerca había un pedazo de tela oscura, como si alguien se hubiera atorado al intentar saltar. Nos quedamos quietos unos segundos, mirándolo. La tela no parecía vieja ni llevaba mucho tiempo rasgada. Era como si alguien hubiera pasado por ahí esa misma noche. Quizás fue un vagabundo, sugirió Marina, intentando racionalizar, pero el patio de Leo no era un lugar fácil de llegar. Su casa estaba en una zona apartada, rodeada de terrenos vacíos y caminos casi desiertos. Se me erizó la piel de solo pensar que alguien pudiera estar merodeando tan cerca de nosotros sin que nos diéramos cuenta. Leo decidió que debíamos revisar más de cerca, así que tomó la linterna y fue al frente. Yo lo seguí, tratando de parecer valiente, pero con cada paso sentía como si alguien nos estuviera observando desde la oscuridad. Nos acercamos a la cerca mientras la linterna de Leo iluminaba el camino. El trozo de tela era extraño. Era negro, con una textura entre nylon y algodón, pero ninguno lo reconoció como algo del patio o incluso de nuestra ropa. Alguien debe haber saltado la cerca, dijo Leo, pero no parecía muy convencido. Nos quedamos allí parados, mirando, mientras el viento hacía que la tela se moviera un poco. De repente, Marina dijo, volvamos a la fogata. Esto es raro. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo incómodos que estábamos todos. Regresamos a la fogata, pero nadie se sentó. Era como si esperáramos que algo sucediera. Permanecimos en silencio hasta que el sonido volvió. Esta vez, era más nítido. No eran solo ramas o hojas. Era como pasos, lentos pero ligeros. Se detenían y luego comenzaban de nuevo, como si quien fuera que estuviera allí quisiera que lo notáramos. Leo tomó la linterna nuevamente y apuntó hacia la cerca. Si hay alguien ahí, esto no tiene gracia, gritó. Pero la única respuesta fue el sonido deteniéndose de repente. Sin viento, sin crujidos. Solo un silencio absoluto. Eso hizo que Gabriel murmurara, esto está mal, muy mal. Nos quedamos ahí, junto a la fogata, sin saber qué hacer. La idea de que fuera un animal ya no tenía mucho sentido, pero nadie se atrevía a admitirlo en voz alta. Sofía fue la primera en sugerir que tal vez era mejor entrar a la casa. En serio, chicos, esto está raro. No son solo ruidos de animales, aquí hay algo más, dijo. Pero Leo insistió en que estábamos exagerando. Siempre era el más terco, así que dijo que iba a mirar más de cerca. Agarró la linterna, cruzó el patio y se dirigió de nuevo hacia la cerca. Pero esta vez, mientras caminaba, vimos un movimiento entre los árboles, justo detrás de la cerca. Fue rápido, pero todos lo vimos. Parecía alguien agachándose o corriendo. Leo se detuvo de golpe y apuntó la linterna, pero no se veía nada más que árboles y oscuridad. Si hay alguien ahí, será mejor que salga, gritó, intentando sonar firme, pero su voz temblaba un poco. Nos quedamos esperando, atrapados en ese silencio, hasta que la linterna parpadeó y se apagó de repente. Fue suficiente para que Leo volviera corriendo hacia nosotros. Estaba pálido y solo logró decir, ya no quiero jugar con esto. La fogata, que ya estaba casi apagándose, parecía ser lo único que nos daba una mínima sensación de seguridad, así que todos nos quedamos cerca, sin movernos. Marina, que siempre intentaba mantener la calma, sugirió que lo mejor sería entrar a la casa y avisar a los padres de Leo. Pero él, aunque visiblemente asustado, no quería alarmarlos. Si corremos adentro y resulta ser solo un animal, mi papá nunca me dejará acampar aquí otra vez, dijo, mirando hacia el bosque como si esperara que apareciera alguna explicación. Mientras discutíamos, un sonido completamente diferente cortó el aire. No eran pasos ni ramas. Era como un susurro, tan bajo que parecía provenir de nuestras propias cabezas.
Giré de inmediato para tratar de entender de dónde venía, pero las expresiones en los rostros de todos mostraban que nadie lo sabía. Fue entonces cuando Sofía, señalando hacia la cerca, dijo en voz baja, «La tela. No estaba así antes». Miramos juntos, y tenía razón. El pedazo de tela, que antes estaba atorado entre las tablas, ahora parecía movido, como si alguien lo hubiera jalado o manipulado. Eso fue la gota que derramó el vaso para Gabriel, quien ya estaba pálido del miedo. «Ya basta. Nos vamos adentro». «Ahora», dijo. Esta vez, nadie lo contradijo. Apagamos lo que quedaba de la fogata, agarramos las linternas y comenzamos a caminar rápidamente hacia la casa. La sensación de ser observados aumentaba con cada paso y el silencio del bosque se volvía cada vez más pesado. Lo único que se oía era el sonido apresurado de nuestros propios pasos. Llegamos a la puerta trasera de la casa de Leo, y él se apresuró a destrabarla, casi dejando caer la linterna en el proceso. Una vez dentro, nos quedamos todos parados en la cocina, tratando de recuperar el aliento. Nadie decía nada, pero era evidente en los rostros de todos que esa sensación extraña no se había ido. Leo se acercó a la ventana y miró hacia afuera, como para asegurarse de que todo estaba en orden. Pero volvió casi de inmediato. Solo logró decir, «Está ahí. En la cerca». Nos quedamos confundidos, preguntándole qué había visto, pero no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, fue casi en un susurro, «Hay alguien parado ahí». Sofía fue la única con suficiente valentía para mirar por la ventana. Permaneció en silencio unos segundos, entrecerrando los ojos como si intentara enfocar mejor lo que veía. Cuando regresó junto a nosotros, parecía aún más asustada. «No sé qué es, pero no parece humano», dijo en voz baja. Le preguntamos qué había visto, pero solo sacudió la cabeza, repitiendo, «No se ve bien, está demasiado oscuro». La idea de que algo o alguien pudiera estar ahí afuera hizo que el aire en la habitación se sintiera aún más denso. Cerramos con llave todas las puertas y ventanas y subimos al cuarto de Leo. Nos apretamos lo más que pudimos, quedándonos todos juntos. Afuera, no se escuchó más ruido, ni pasos, ni hojas moviéndose. Pero la tensión en el ambiente no se disipaba. Permanecimos allí hasta el amanecer, con las linternas encendidas y nadie capaz de dormir. Cuando finalmente salió el sol, reunimos el valor para bajar y echar otro vistazo. El patio parecía tranquilo, incluso normal, pero el trozo de tela ya no estaba en la cerca. Leo, mirando hacia donde había estado, solo logró decir, «Sea lo que sea, se lo llevó». Ese día, después de que todos se fueron, Leo me contó que fue solo hasta la cerca por la tarde, buscando alguna pista de quién o qué podría haber estado allí. No encontró huellas ni señales, aparte de unos ligeros rasguños en la madera, como si algo hubiera pasado por ahí a la fuerza. Intentó hablar con su papá sobre la tela y los sonidos, pero su padre simplemente se rió y dijo que probablemente era cosa de nuestra imaginación o, en el mejor de los casos, algún animal curioso. «Fue solo un susto, relájate», le dijo. Pero Leo me confesó más tarde que él tampoco estaba convencido. Esa fue la última vez que acampamos en el patio de Leo. Aunque nadie quiso admitirlo, algo en esa noche nos dejó marcados. Hasta hoy, cuando nos reunimos, el tema siempre termina saliendo. Cada uno tiene su propia teoría, pero ninguna tiene sentido del todo. Para mí, lo más aterrador es que nunca pudimos explicar qué fue lo que vimos o escuchamos. Solo sé que esa noche, algo o alguien estaba ahí, al otro lado de la cerca, observándonos. Y lo peor de todo es que nunca entendimos por qué. Esto sucedió cuando tenía 16 años, y todavía me resulta extraño pensar en ello. Era un viernes, y me quedé a dormir en casa de mi mejor amiga, Clara. Ella vivía en una casa antigua de 2 pisos en el centro de la ciudad, y sus padres habían viajado a un matrimonio. Planeamos ver películas de terror, comer porquerías y conversar hasta tarde. Todo iba normal, solo nosotras dos en su cuarto, tiradas en el colchón, cuando mi celular vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía, ¿estás disfrutando la noche de pijamada?
Pensé que era una broma tonta, quizá de alguien de la escuela, y hasta se lo mostré a Clara riéndome. Ella me dijo que lo ignorara, pero antes de que pudiera bloquear el número, llegó otro mensaje. El suéter gris te queda bien. No dije nada, pero mi corazón empezó a latir rápido. Miré a Clara y noté que también se había puesto seria. Le mostré el mensaje intentando parecer tranquila, pero Clara notó enseguida que algo no iba bien. ¿Cómo sabe esta persona lo que llevas puesto?, fue lo primero que preguntó. Yo no tenía respuesta. Mi cabeza daba vueltas con mil posibilidades. ¿Alguien de la escuela sabía que estaba allí? ¿Era algún tipo de broma pesada? Mientras intentaba procesar lo que estaba pasando, llegó otro mensaje. Deberían cerrar las cortinas. Fue entonces cuando la atmósfera en el cuarto cambió por completo. La ventana estaba abierta, con la cortina apenas corrida hacia un lado. Corrimos a cerrarla de inmediato, pero no podíamos dejar de mirar hacia la calle. Todo parecía tranquilo, solo la luz tenue de los postes y el sonido lejano de algunos autos. Clara trató de tranquilizarme diciendo que seguramente era algún bromista con un número al azar, pero se notaba que también estaba nerviosa. Decidimos llamar al número para averiguar quién era, pero, como era de esperar, nadie contestó. Después de eso, apagamos las luces del cuarto y nos sentamos en el colchón, de espaldas a la puerta, esperando cualquier otra señal. Nos quedamos allí, en la oscuridad, intentando actuar como si no pasara nada. Pero en el fondo, estábamos aterradas. El celular vibró de nuevo, y esta vez el mensaje decía: ¿crees que cerrar la puerta servirá de algo? Clara se levantó de inmediato para verificar la puerta del cuarto. Estaba cerrada con llave, pero eso solo hacía que todo fuera más extraño. Quienquiera que fuera sabía exactamente lo que estábamos haciendo y parecía estar lo suficientemente cerca para observarnos. Quería pensar que era solo alguien intentando asustarnos, pero mi instinto me decía otra cosa. Entonces Clara decidió llamar a sus padres. Les explicó rápidamente lo que estaba pasando, pero ellos dijeron que estaban lejos y no podían regresar esa noche. Mientras ella hablaba por teléfono, recibí otro mensaje: ahora está sola. Miré a Clara, que seguía al teléfono, y me di cuenta de que el mensaje no tenía sentido. ¿O sí? ¿Quién estaba sola? ¿Yo? ¿O la persona quería decir que Clara también estaba siendo observada? Después de ese último mensaje, comencé a temblar sin poder controlarlo. Clara se dio cuenta e intentó calmarme, pero no había mucho que pudiera decir. Decidimos apagar los celulares y tratar de ignorarlo, pero eso solo hizo que el silencio en el cuarto fuera aún más opresivo. Unos minutos después, escuchamos un ruido extraño que venía desde abajo, como si algo hubiera caído en la sala. Clara me miró con los ojos muy abiertos. ¿Cerraste la puerta principal?, preguntó. Solo sacudí la cabeza, porque ni siquiera sabía si ella lo había hecho. Habíamos subido directamente cuando llegamos y nadie pensó en eso. Sin pensarlo dos veces, Clara sacó unas tijeras del cajón y me las dio. Si alguien entra, llamamos a la policía, susurró, intentando sonar confiada, pero era evidente que estaba tan asustada como yo. Bajamos juntas, despacio, tratando de no hacer ruido. Cuando llegamos a la sala, la puerta principal estaba cerrada, pero sin llave. El interruptor de la luz no funcionaba, y la sala estaba completamente oscura. Entonces mi celular vibró otra vez, a pesar de que estaba apagado. La pantalla se encendió y el mensaje decía: es inútil esconderse. Clara casi dejó caer las tijeras al ver que la pantalla de mi celular se encendía de esa manera. ¿Cómo es posible? ¿No lo apagaste?, preguntó, casi gritando. Yo no sabía qué decir. Tomé el aparato, y estaba realmente apagado, pero el mensaje seguía ahí, como si se burlara de nosotras. Cerramos la puerta principal con llave y corrimos de vuelta al cuarto. Arriba, intentamos decidir qué hacer, pero ninguna idea parecía lo suficientemente buena. Clara sugirió llamar a la policía, pero teníamos miedo de que fuera algún tipo de broma extraña y termináramos avergonzadas. Mientras discutíamos, escuchamos pasos en el pasillo. Eran lentos, como si alguien quisiera que escucháramos cada movimiento. Clara me apretó la mano con tanta fuerza que pensé que me haría daño.
pero no me importó. Nos quedamos mirando la puerta, esperando que pasara algo. Pero los pasos se detuvieron justo frente al cuarto y el silencio volvió. Fueron los segundos más largos de mi vida. Cuando creíamos que todo había terminado, llegó otro mensaje: estoy más cerca de lo que crees. Después de ese mensaje, todo se volvió más surrealista. Clara, temblando, tomó su celular y llamó a la policía. Mientras explicaba la situación, reuní valor y me acerqué a la puerta para intentar escuchar si había alguien del otro lado. Nada. Solo un silencio absoluto. Cuando Clara terminó la llamada, nos escondimos en su armario, esperando que llegara la policía. Los minutos pasaron lentos, cada pequeño sonido parecía una alarma. De repente, escuchamos un ruido en la ventana. Era como si alguien estuviera arañando el vidrio. No me moví, solo contuve la respiración, con la sensación de que algo nos estaba observando. La policía llegó unos 10 minutos después, pero parecieron horas. Revisaron toda la casa, pero no encontraron a nadie. Ni siquiera huellas en el patio, nada. Lo más extraño fue que, cuando intenté mostrar los mensajes en mi celular, habían desaparecido. No había historial, como si nunca hubieran existido. Los policías dijeron que probablemente era una broma, pero yo sabía que no era tan simple. Hasta el día de hoy, no tengo idea de quién envió esos mensajes o cómo sabían tantos detalles sobre nosotras esa noche. Desde entonces, nunca más he dormido tranquila en casa de ninguna amiga. Cuando tenía unos 13 años, el punto culminante de mis semanas eran las pijamadas en casa de Gaby, mi mejor amiga de ese entonces. Ella vivía en un barrio con casas antiguas, todas con grandes terrazas y cercas oxidadas, pero lo que más llamaba la atención era la casa al otro lado de la calle. Desde que tengo memoria, era una mansión de 2 pisos con ventanas de madera siempre cerradas y pintura descascarada que parecía gritar olvídame. Gaby siempre decía que nadie vivía allí, y sus padres lo confirmaban, pero nosotras sabíamos que había algo extraño. El día en que todo sucedió era un viernes por la noche, y estábamos en su cuarto, ella, yo, Leo y Carol. Habíamos comido demasiadas palomitas y estábamos en esa energía loca que solo los adolescentes aburridos pueden tener. La idea fue de Leo. Siempre era de él. Sacó una linterna que había traído y dijo: ¿y si vamos hasta allá y echamos un vistazo por la ventana? Me reí al principio, pensando que estaba bromeando, pero Gaby enseguida le guiñó un ojo de forma cómplice, y Carol, como siempre, quedó en ese punto intermedio entre es una locura y vamos a hacerlo. Yo estaba dudosa. No es que fuera miedosa, pero esa casa tenía un aire de película de terror barata, ¿saben? Cuando todos empezaron a emocionarse, dije: solo miro desde la terraza, ni se les ocurra entrar. El plan era simple: cruzar la calle y echar un vistazo, solo para confirmar lo que todo el mundo decía. Que no había nada. Que era solo una casa vieja y vacía. Cuando salimos de casa de Gaby, la calle estaba tan silenciosa que podíamos escuchar nuestros propios pasos. No había viento, ni ruido de autos, nada. Solo la tenue luz de algunos postes iluminando la acera. Leo iba al frente con la linterna, pero nadie decía nada. Parecía que todos estábamos un poco tensos, aunque ninguno lo admitiera. Cuando nos acercamos al portón oxidado de la casa, Gaby miró hacia arriba y dijo en voz baja: creo que la puerta está un poco abierta. Mi corazón se aceleró. No lo había notado antes, pero ahora parecía obvio. Nos quedamos parados en la acera, mirando la casa, hasta que Carol señaló una de las ventanas del segundo piso. Vi algo moverse ahí, susurró. Todos miramos al mismo tiempo. No había nada. Traté de reír, pero salió medio forzado. Debe haber sido el viento. Pero no había viento, y justo después, la luz del piso de arriba parpadeó 2 veces. Nadie dijo una palabra. No parecía cosa de una bombilla vieja. Era como si alguien hubiera encendido y apagado el interruptor a propósito. ¿Ven? Les dije que algo pasaba, susurró Carol, aferrándose a mi brazo. Leo, a su manera, intentó hacerse el valiente. Debe ser algún vagabundo o algo así.
nada grave. Pero la verdad es que nadie parecía creer eso. Nos quedamos ahí, quietos, mirando la ventana como si esperáramos que algo sucediera. Y sucedió. Las cortinas se movieron otra vez, esta vez de manera lenta, como si alguien nos estuviera espiando de vuelta. Era como si ese movimiento nos dijera que sabían que estábamos ahí. Leo dio un paso hacia el portón. Voy a acercarme un poco más. Ustedes quédense aquí. Gaby le sujetó del brazo, pero él se zafó. Relájate. Es solo una casa vieja. Empujó el portón, que hizo un ruido espantoso, y empezó a caminar hacia la puerta entreabierta. Nosotros solo nos quedamos ahí, sin el valor de seguirlo. Llegó hasta la entrada y, antes de entrar, se giró e hizo ese gesto tonto con la mano para que lo siguiéramos. Antes de que pudiera decir algo, escuchamos el ruido de algo pesado arrastrándose dentro. Fue suficiente para que quisiera salir corriendo de allí. El sonido nos dejó congelados. Era como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo, pesado pero irregular, como un mueble viejo. Leo, vuelve ahora, gritó Gaby en un tono más alto del que pretendía, pero él solo se quedó parado en la puerta, como tratando de entender de dónde venía el ruido. Viene de adentro, murmuró, aunque no hacía falta que lo dijera. Podíamos escuchar claramente el eco del sonido dentro de la casa. Sentí un escalofrío en la nuca, y fue Carol quien rompió el silencio. Ya basta, volvamos. Esto no está bien. De repente, la linterna de Leo empezó a parpadear. Dio 2 pasos hacia atrás, finalmente tan asustado como nosotros. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta de la casa, que estaba apenas entreabierta, se cerró de golpe con un estruendo que resonó en toda la calle. Fue como si aquello fuera una advertencia, una manera clara de decirnos que no éramos bienvenidos. Gaby me agarró del brazo y prácticamente me arrastró lejos del portón, y Leo tampoco intentó hacerse el valiente esta vez. Corrió de regreso a la acera sin mirar atrás. Cruzamos la calle tan rápido que casi tropezamos entre nosotros. Cuando llegamos de vuelta a la terraza de Gaby, todos nos quedamos en silencio, tratando de recuperar el aliento. Era como si nadie supiera qué decir. Leo, que siempre tenía un chiste listo, estaba pálido, sosteniendo la linterna como si fuera un amuleto. Carol comenzó a decir algo, pero fue interrumpida por otro ruido que venía de la casa. Esta vez, era un sonido repetitivo, casi rítmico, como pasos lentos sobre el suelo de madera. Lo peor fue que las luces del segundo piso se encendieron de nuevo. Una por una, como si alguien estuviera caminando por las habitaciones. Ya basta. Contemos a tus padres, dije, mirando a Gaby, pero ella solo negó con la cabeza, aún tratando de entender lo que estaba pasando. Y decirles que vimos luces parpadeando, que escuchamos ruidos. Van a pensar que es nuestra imaginación. Sabía que tenía razón, pero era difícil ignorar el nudo en el estómago que no desaparecía. La luz de la ventana donde vimos moverse las cortinas empezó a encenderse y apagarse, lentamente, como si alguien estuviera jugando con nosotros. Eso fue la gota que colmó el vaso. Ya no podíamos fingir que era solo una coincidencia. En ese punto, nadie quería seguir jugando al valiente. Cerramos con llave la puerta de la casa de Gaby y nos fuimos directo a su cuarto, tratando de convencernos de que estábamos seguros. La linterna de Leo quedó tirada sobre la mesa, y él no dejaba de mirar por la ventana, como si en cualquier momento algo fuera a cruzar la calle. Yo intentaba fingir que todo estaba bien, pero mi corazón seguía latiendo a 1000 por hora, y mi mente no dejaba de reproducir el sonido de esa puerta golpeando. Entonces, como si las cosas no pudieran ponerse más extrañas, el celular de Gaby vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía, ¿les gustó la visita? Todos nos quedamos helados. Gaby empezó a llorar en silencio, y Leo tomó su celular con las manos temblorosas. Bloqueó el número al instante, pero el ambiente en el cuarto cambió por completo. Era como si la casa ya no estuviera al otro lado de la calle, sino ahí mismo, con nosotros. Nadie durmió esa noche. Al día siguiente, tratamos de actuar como si nada hubiera pasado, pero evitamos incluso mirar hacia la casa cuando salimos. Hasta hoy,
Cada vez que recuerdo ese mensaje, siento un escalofrío recorriéndome la espalda. Nunca supimos quién lo envió, y nadie tuvo el valor de regresar a esa casa jamás. En aquel entonces, yo tenía unos 16 años y vivía con mis padres en una casa sencilla pero espaciosa, en un barrio tranquilo. Era uno de esos lugares donde todas las casas se parecían mucho y todos conocían a todos, lo que hacía que cualquier cosa fuera de lo común se sintiera aún más inquietante. Era una tarde de viernes, a principios de octubre, y mis padres habían salido para asistir a una boda en el interior. Aproveché la libertad para invitar a Felipe, mi mejor amigo, a pasar el rato jugando videojuegos y hablando tonterías. Siempre llegaba con esa vieja mochila de cuero, llena de cosas inútiles como cartas de Pokémon y una resortera oxidada que insistía en llevar a todos lados. La casa estaba en silencio, con solo el ruido del juego y nuestras risas resonando. Hasta que, de repente, escuchamos algo que no tenía sentido: pasos. Al principio, pensé que era mi imaginación. Sonaba como si alguien estuviera caminando en el piso de arriba, pasos ligeros pero constantes. Miré a Felipe, esperando esa expresión suya de quien siempre encuentra gracioso todo, pero tenía la misma cara de duda que yo. ¿Estás oyendo eso?, preguntó, en un tono más bajo de lo normal. Quise decirle que no, que estaba imaginando cosas, pero entonces los pasos continuaron. Esta vez, se oían claramente. Me congelé. El piso de arriba tenía 3 habitaciones y un baño, y sabía que todas las puertas estaban cerradas porque mi mamá siempre revisaba antes de salir. Y lo más importante, no había nadie que debería estar ahí. Intentamos ignorarlo al principio, fingiendo que era algo en nuestra cabeza o algún ruido de la calle que se había filtrado de forma extraña. Seguimos jugando, pero la concentración ya estaba perdida. Cada movimiento en el juego se sentía opacado por el persistente sonido de los pasos arriba, ahora más espaciados, como si quien fuera que estuviera ahí se detuviera a observar algo. Felipe dejó el control en el sofá, se acomodó la mochila y dijo, casi susurrando, ¿y si es un ladrón? Me reí nervioso, tratando de parecer despreocupado, pero la idea ya había echado raíces en mi mente. La puerta principal estaba cerrada, igual que la trasera, pero ¿y si alguien había entrado antes? O peor aún, ¿y si ya estaba dentro cuando mis padres salieron? Después de unos minutos de tensión, la curiosidad, o quizás la paranoia, empezó a consumirnos. Tenemos que subir a ver qué está pasando, dije, más para convencerme a mí mismo que a él. Agarré un bate de béisbol que mi hermano mayor había dejado en un rincón de la sala y le pasé un rollo de papel aluminio a Felipe, porque era lo más útil que encontré. Rodó los ojos, pero lo aceptó. Subir esas escaleras nunca se sintió tan extraño. Cada escalón crujía más fuerte de lo que debería, como si estuviera delatando nuestra presencia. Al llegar al pasillo, un escalofrío recorrió mi espalda. La ventana al final del corredor estaba abierta y las cortinas se movían suavemente con el viento. Solo había un problema: esa ventana no podía abrirse sola. Nos quedamos parados al inicio del pasillo por unos segundos, como si cualquier movimiento en falso fuera a despertar algo escondido ahí. El corredor parecía diferente, aunque era el mismo de siempre. Las sombras de las cortinas bailando en el suelo creaban formas que preferí no interpretar. «Cierra la ventana», le susurré a Felipe, empujándolo hacia adelante. Resopló algo sobre que mal amigo era yo, pero fue. Cada paso suyo parecía más pesado que el anterior. Cuando finalmente cerró la ventana, el viento cesó y la casa quedó en un silencio casi insoportable. Fue entonces cuando lo vimos: el jarrón de mi madre, el que siempre estaba en una esquina del corredor, estaba ahora en el suelo, volcado, con los pedazos esparcidos. Me acerqué lentamente, sin soltar el bate de béisbol, y me agaché para mirar más de cerca. Las plantas estaban aplastadas, pero lo que realmente llamó mi atención fue un rastro de tierra que conducía hasta la puerta de mi habitación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré a Felipe, y él ya estaba señalando en la misma dirección. ¿No cerraste esa puerta antes de bajar?, preguntó, con la voz casi quebrándose. Estaba seguro de que sí. Era algo automático.
Mi madre hacía un escándalo si dejábamos las puertas de los cuartos abiertas. Pero ahora estaba entreabierta, con esa oscuridad detrás que parecía más profunda de lo que debería. Fuera lo que fuera, estaba ahí dentro. El corredor parecía más largo de lo normal, aunque probablemente era solo la tensión. Felipe me dio un codazo y susurró: «Si hay alguien ahí dentro, salimos corriendo, ¿no?». Asentí con la cabeza, pero no estaba seguro de que mis piernas respondieran si era necesario. Cuando llegué cerca de la puerta de mi habitación, mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Empujé la puerta con el bate al frente, listo para cualquier cosa. El cuarto estaba oscuro, pero era evidente que algo no estaba bien. Mi cama había sido arrastrada hasta la ventana, que estaba abierta. La silla del escritorio estaba tirada, y los libros que había dejado apilados estaban esparcidos por el suelo, como si alguien hubiera buscado algo con prisa. Felipe entró detrás de mí, iluminando el cuarto con la linterna de su celular. «Esto está muy raro», dijo mientras miraba alrededor. No respondí, solo miré al suelo. Fue entonces cuando vi unas marcas extrañas. Parecían huellas, pero no de zapatos. Eran surcos profundos, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Lo más extraño era que las marcas comenzaban en el medio del cuarto y terminaban en la ventana. Seguimos las marcas con cuidado, tratando de entender qué significaban, hasta que un ruido bajo vino del armario. Era como si algo se estuviera moviendo ahí dentro. Felipe me miró, esperando que hiciera algo. Respiré hondo, fui hasta el armario y agarré la manija. Antes de abrir, susurré: «Si es algún animal, salimos corriendo». Él solo se quedó ahí, sosteniendo la linterna, sin decir nada. Abrí la puerta del armario de golpe, pero solo vi ropa colgada y una caja vieja en el suelo. El ruido había cesado, y me quedé ahí tratando de entender de dónde había venido. Felipe dio un paso atrás, aliviado, pero antes de que pudiéramos relajarnos, los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez, venían del corredor, más lentos y pesados. Salimos del cuarto y miramos al pasillo. No había nadie. Sin embargo, parecía que alguien acababa de pasar por ahí. Miré a Felipe, que ya estaba apuntando la linterna hacia el cuarto de mis padres, el único que faltaba revisar. La puerta estaba cerrada, pero de ahí venía un olor extraño, como algo quemado, aunque muy débil. «Esto está muy mal», susurró Felipe. Agarré el bate y empujé la puerta lentamente. El cuarto estaba completamente revuelto, la cama deshecha, cosas tiradas por el suelo y la ventana completamente abierta. Las cortinas se movían y la habitación estaba mucho más fría de lo que debería. Nos quedamos parados en la entrada, sin saber qué hacer. El olor extraño era más fuerte ahora, pero seguía siendo imposible identificar de dónde venía. Felipe iluminó la ventana con la linterna, pero no había nada afuera. Reuní valor y entré primero, agarrando el bate con fuerza y tratando de no hacer ruido al pisar los objetos en el suelo. El cuarto estaba aún más desordenado que los otros. Cajones abiertos, una mesita volcada, y lo que más me perturbó fue el portarretratos de mis padres en el suelo, con el vidrio roto. Ver eso me dio una sensación extraña, como si fuera algo personal. Cuando Felipe entró, empezamos a buscar algo que explicara lo que estaba pasando. Iluminó el suelo y mostró algo, las mismas marcas de huellas, pero esta vez iban desde la ventana hasta el armario. No eran huellas normales, eran surcos profundos, casi como garras. Nos quedamos mirándolas, sin decir nada. «¿Y ahora qué?», preguntó en voz baja. Sin responder, me acerqué al armario, rezando para no encontrar nada. Abrí la puerta de golpe, pero estaba vacío, solo con algo de ropa y cajas viejas. En ese instante, escuchamos un estruendo abajo. Fue suficiente. Salimos corriendo de la casa y esperamos a que mis padres regresaran. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó esa noche. Mis padres no me creyeron cuando les conté, pero nunca pude explicar esas marcas o el olor extraño. Solo sé que, después de eso, nunca más pude quedarme solo en esa casa sin recordar todo lo que ocurrió. Felipe tampoco habla mucho de eso, pero cada vez que nos vemos, siempre pregunta: ¿te acuerdas de ese día? Y claro, ¿cómo olvidarlo?
Era 2012, yo tenía 17 años. Era esa etapa de la vida en la que todo parecía una mezcla de adrenalina y aburrimiento, como si cada salida con los amigos fuera una aventura esperando suceder, aunque solo fuéramos al centro comercial. Aquella noche, Marco, Clara, Davi y yo decidimos ir al cine del centro a ver una película de terror. Era un plan algo cliché, pero nos encantaba, comer palomitas, reírnos de las escenas absurdas y luego volver a casa burlándonos de las partes que nos habían asustado. La película terminó tarde, casi a medianoche, y, de camino de regreso, Marco sugirió parar en una gasolinera. Quería comprar refrescos y botanas para terminar la noche en su casa. No era nada fuera de lo común, hacíamos eso casi todos los viernes. Llegamos a la gasolinera, un lugar pequeño y algo viejo, de esos con luces fluorescentes que parpadean de vez en cuando y le dan a todo un aire un poco extraño. La tienda de conveniencia estaba vacía, solo había 2 autos estacionados, el nuestro y un sedán negro algo desgastado, con los cristales ligeramente empañados por el frío. Entramos en la tienda riendo y hablando alto, todavía comentando sobre la película, mientras el empleado nos miraba con cara de sueño. Fue entonces cuando lo noté. Afuera, en el sedán negro, un hombre estaba sentado en el asiento del conductor. Parecía estar mirándonos directamente. Al principio no tenía nada de alarmante, pensé que tal vez estaba esperando a alguien. Pero había algo en su postura, inmóvil, que me puso nervioso. Intenté no prestarle mucha atención al hombre del sedán, pero mientras caminábamos por la tienda, sentía su mirada como si fuera algo tangible. Era como si, aunque no nos moviéramos demasiado, él siguiera cada uno de nuestros pasos. Incluso le bromeé a Clara en voz baja, creo que tenemos un fan allá afuera. Ella se rió, pensando que era otra de nuestras bromas tontas, pero cuando miró en su dirección, se puso seria por un segundo antes de girar el rostro. «Qué raro», dijo, casi en un susurro. Davi y Marco no parecían notar nada extraño, estaban ocupados discutiendo qué sabor de botanas llevar. Fingí que tampoco estaba incómodo. Cuando salimos de la tienda, intenté evitar mirar hacia el sedán, pero no pude evitarlo. El hombre seguía ahí, inmóvil, con las manos en el volante, su rostro parcialmente iluminado por las luces de la gasolinera. No parpadeaba, no se movía. Subí al auto rápidamente. «Vámonos ya, es tarde», dije, tratando de sonar casual. Mientras Marco arrancaba, Clara, sentada al lado, echó un vistazo rápido por el retrovisor. «Sigue mirándonos», murmuró, pero antes de que pudiera responder, el auto ya estaba saliendo de la gasolinera. Al girar en la carretera, no pude evitar mirar hacia atrás. Por un momento, juro que vi al hombre moviendo los labios, como si estuviera diciendo algo, pero no se escuchaba ningún sonido. El camino de regreso fue bastante silencioso. Nadie mencionó más al hombre del sedán, pero se sentía que todos habíamos notado algo extraño. Clara miraba por la ventana, como si intentara ver si nos seguía, pero no decía nada. Marco estaba concentrado en la carretera y Davi jugaba con su celular. Yo trataba de no pensar en el asunto, pero la imagen de aquel hombre en el auto, inmóvil de esa manera, no salía de mi cabeza. Llegamos a casa de Marco en menos de 15 minutos y el ambiente comenzó a relajarse de nuevo. Subimos a su cuarto, abrimos las botanas y nos pusimos a jugar videojuegos, como siempre. Alrededor de las 2 de la madrugada, Clara decidió que era hora de irse. Vivíamos todos cerca y solíamos ir juntos. Bajamos al garaje y fue entonces cuando lo vi. El mismo sedán negro estaba estacionado al otro lado de la calle. Mi corazón se aceleró, pero intenté fingir que no era nada. Debe ser una coincidencia, pensé. Pero entonces, al mirar de nuevo, vi que había alguien dentro, y era él. Esta vez no nos miraba directamente, pero parecía estar esperando. No dije nada en ese momento, pero noté que Clara también lo había visto, porque me apretó el brazo sin decir una palabra. Decidimos actuar como si nada estuviera pasando. Marco hizo una broma cualquiera para romper el hielo, pero era evidente que nadie la encontró graciosa. Subimos a su auto, y él cerró las puertas con seguro tan pronto como entramos. Clara seguía mirando por el retrovisor, pero no decía nada.
Davi, que parecía no haber notado la tensión, preguntó si íbamos a dejar a todos en casa o si ella se quedaría en casa de Marco. Vamos a dejar a todos en casa, respondió Marco, con un tono un poco más serio de lo normal. El auto comenzó a avanzar, pero no podía dejar de mirar al sedán negro en el retrovisor. Y, para empeorar las cosas, después de unas 3 curvas, el auto comenzó a seguirnos, manteniendo distancia, girando cada vez que nosotros girábamos. Me quedé helado. Clara susurró, «Nos está siguiendo, ¿verdad?» Solo pude asentir con la cabeza. Marco intentó disimular diciendo que tomaría un camino diferente, solo para comprobar si era una impresión nuestra. Pero no lo era. En cada esquina, el sedán negro seguía ahí, con las luces apagadas, siguiéndonos como una sombra. La tensión dentro del auto era casi insoportable. Marco, que normalmente era el más tranquilo de todos, empezó a sudar. «¿Qué tal si vamos directo a la comisaría?», sugirió, intentando mantener la calma. Clara estuvo de acuerdo de inmediato, pero David todavía parecía pensar que estábamos exagerando. «Están exagerando por nada, el tipo seguro vive por aquí», dijo, pero la verdad es que nadie le creyó. Para ese momento, el sedán negro estaba más cerca y cada giro parecía una prueba para ver qué haría. Cuando entramos en una calle desierta y él siguió detrás, quedó claro que no era coincidencia. Marco decidió acelerar. No fue nada demasiado dramático, solo un intento de despistar al auto sin llamar demasiado la atención. Clara estaba pegada al retrovisor y yo sentía ese frío en el estómago que tienes cuando algo está completamente fuera de tu control. De repente, el sedán apagó sus luces. Nos quedamos en silencio total durante unos segundos y Marco giró en la primera esquina que encontró. Detuvimos el auto y apagamos las luces también, esperando que pasara de largo. Por unos segundos, funcionó. El sedán pasó lentamente, pero siguió adelante. Todos exhalamos al mismo tiempo, como si finalmente nos hubiéramos librado de él. Después de unos minutos parados, creyendo que lo peor había pasado, decidimos seguir adelante y llevar a todos a casa. Marco volvió a conducir, pero el ambiente seguía tenso. Nadie decía nada, solo el sonido del motor rompía el silencio. Cuando finalmente llegamos a mi calle, todo parecía normal. Miré por la ventana y no vi ninguna señal del sedán negro. Clara y Davi bajaron conmigo para acompañarme hasta la puerta, mientras Marco se quedaba en el auto con el motor encendido. Me despedí rápido, sin mirar mucho hacia atrás. Solo quería entrar y cerrar la puerta lo más rápido posible. Fue entonces cuando escuché el sonido. Era el ruido de un motor, muy bajo, pero inconfundible. Corrí hasta la ventana y, para mi sorpresa, ahí estaba otra vez. El sedán negro, estacionado al otro lado de la calle, con las luces apagadas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Llamé inmediatamente a Marco, que aún estaba a unos pocos metros. «Está aquí», susurré, intentando no entrar en pánico. Antes de que Marco pudiera responder, el sedán encendió las luces y arrancó. Todos nos quedamos paralizados por un instante, pero esta vez no volvió. Hasta el día de hoy, no tengo idea de quién era ese hombre o qué quería. Solo sé que, desde aquella noche, nunca más he podido pasar por una gasolinera sin recordar la forma en que nos miraba. Siempre he pensado que los mejores momentos de mi vida son esos simples, sin grandes expectativas. Como aquel día en que mi mejor amigo, Cayo, y yo decidimos tomar un atajo por el parque después de una larga noche en el salón de videojuegos del centro. Fue a finales de junio, hace como 10 años. Yo tenía 17, vivía en un pueblo pequeño y mi rutina era bastante predecible: escuela, videojuegos y, de vez en cuando, esas salidas casuales. Era el tipo de lugar donde conocías a todo el mundo por su nombre, así que nunca me preocupé mucho por la seguridad. En aquel entonces, el parque era más un atajo que un destino. De noche estaba mal iluminado, pero nunca fue realmente aterrador hasta ese día. La noche comenzó tranquila, entre risas y bromas sobre quién era peor jugando Mortal Kombat. Todavía recuerdo el olor de la hamburguesa barata que comimos antes de decidir regresar a casa.
El parque estaba entre el salón de videojuegos y nuestras casas, así que tenía sentido ahorrar unos buenos 20 minutos pasando por ahí. No parecía gran cosa, o al menos eso pensamos. Al cruzar el portón oxidado que chirriaba, el aire se sentía raro, pesado. ¿Conoces ese silencio que no es solo ausencia de sonido, sino como si todo estuviera esperando? Al principio lo ignoramos. Seguimos caminando, pero fue entonces cuando lo vimos. Un hombre, sentado solo en un banco, mirando al suelo como si buscara algo que había perdido. Al principio, no le dimos mucha importancia. Al fin y al cabo, gente sentada en bancos del parque no es exactamente un misterio, ¿verdad? Pero había algo en el que no parecía normal. Estaba inmóvil, tan quieto que parecía parte del banco. Llevaba un abrigo negro demasiado grande, con la capucha cubriéndole casi todo el rostro. Solo se alcanzaban a ver el brillo de sus ojos cuando la tenue luz de los postes parpadeaba sobre él. Bromeé con Cayo, diciendo algo como, «Mira, Drácula salió a dar un paseo». Reímos bajo y seguimos caminando, pero empecé a sentir un escalofrío en la nuca, esa sensación de que alguien te está observando. Miré de reojo y noté que había levantado la cabeza y nos estaba mirando directamente. Traté de no parecer nervioso. Era solo un tipo en el parque, ¿cierto? Aceleré el paso y Cayo me siguió sin preguntar. No hablamos de ello, pero la tensión entre nosotros era palpable. Unos metros después, escuché el sonido de pasos detrás de nosotros. Me dije a mí mismo que era paranoia, pero el sonido estaba ahí. Giré la cabeza rápidamente y ahí estaba, de pie, caminando en nuestra misma dirección. No parecía tener prisa, pero la forma en que se movía era extraña. Como si deslizara, apenas tocando el suelo. Susurré a Cayo, «Acelera, hermano». Asintió, pero los pasos continuaban, manteniendo el ritmo. Aceleramos aún más. El parque era largo, con árboles cerrados a ambos lados del sendero, y solo unas pocas luces de los postes nos guiaban. Intenté convencerme de que era coincidencia, que el hombre iba en la misma dirección, pero con cada paso que dábamos, él nos igualaba. Y lo peor, sus pasos no hacían ruido. Cayo rompió el silencio murmurando, «¿Escuchas eso?». O mejor dicho, ¿no lo escuchas? Sabía exactamente a qué se refería. El sonido de sus pasos no era real. Era como si el suelo no lo afectara, como si caminara en otro lugar, pero justo detrás de nosotros. Decidimos hacer algo estúpido. Siempre hay ese momento en que crees que puedes ser más listo que la situación, ¿sabes? «Vamos a girar por ese sendero a la derecha», sugerí, señalando un camino más estrecho, rodeado de árboles. Nuestra idea era simple: si realmente nos estaba siguiendo, lo descubriríamos al cambiar de dirección. Giramos de repente, casi corriendo, y luego nos detuvimos para mirar atrás. Nada. El banco donde estaba ya había desaparecido de vista y el sendero vacío nos hizo soltar una risa nerviosa. «¿Ves? Solo fue nuestra imaginación», dijo Cayo, pero antes de que terminara la frase, el sonido de los pasos volvió. Solo que ahora, venía de frente. Cuando los pasos comenzaron a venir de frente, todo mi cuerpo se paralizó. Cayo se quedó inmóvil a mi lado, y lo único que hicimos fue intercambiar una mirada rápida, de esas que no necesitan palabras. «Esto está mal». El sonido era lento, calculado, como si quien caminaba supiera exactamente lo que hacía. Tragué saliva y susurré, «Tenemos que salir de aquí». Empezamos a caminar rápido, casi corriendo, tratando de ignorar ese sonido. Pero no desaparecía. Parecía rodearnos. Cada paso que dábamos era acompañado por ese ritmo extraño, que no cambiaba, sin importar lo que hiciéramos. Cuando vimos la salida del parque, mi única reacción fue señalar y decir, «Corre». Salimos disparados, y ni siquiera miré atrás. Mi enfoque era el portón viejo, que parecía más lejos a cada segundo, aunque estuviera justo allí. Pero algo empezó a moverse entre los árboles. Era rápido, silencioso, pero nos seguía. No era el hombre del banco, eran sombras, o al menos eso parecía en ese momento. Sentí que Cayo agarraba mi brazo y casi tropecé, pero seguí corriendo.
Todo lo que quería era salir de ahí. Cuando llegamos al portón, lo empujamos con tanta fuerza que el chirrido resonó en la calle desierta. Finalmente, al salir del parque, nos quedamos en la acera, jadeando, tratando de entender qué había pasado. La calle estaba vacía, iluminada por unos pocos postes, y el sonido de los pasos se detuvo en cuanto cruzamos el portón. No había señales de que alguien nos siguiera, pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. Miré a Cayo, que estaba tan asustado como yo. Solo logró decir, ¿qué demonios fue eso? Y, sinceramente, tampoco tenía una respuesta. Nos quedamos ahí unos segundos, mirando hacia el parque, esperando ver algo o a alguien salir. Pero todo seguía en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Decidimos regresar a casa lo más rápido posible. El camino parecía más largo de lo habitual, y cada vez que oíamos algún ruido, nos tensábamos. Cada sombra parecía moverse, y los postes parecían apagar más de lo que iluminaban. Cuando finalmente llegamos a mi casa, entramos y cerramos la puerta con llave. Mi mamá preguntó por qué estábamos tan raros, pero inventamos cualquier excusa. No quería explicar lo que pasó, ni estaba seguro de que nos creyeran. Pasamos el resto de la noche tratando de olvidarlo, pero el silencio en mi cuarto se sentía aún más extraño. Era como si ese parque hubiera dejado algo en nosotros. Al día siguiente, aún tratando de entenderlo todo, decidí pasar por ahí de nuevo, pero de día. No sé qué esperaba encontrar, quizá al hombre en el banco o alguna señal de que lo ocurrido fue real. Pero el parque parecía tan común, tan normal, que casi me hizo dudar de lo que pasó. El banco donde el hombre había estado estaba vacío, y el suelo, marcado solo por hojas caídas. Ningún rastro, ningún sonido extraño. Le pregunté a Cayo si quería acompañarme, pero se negó de inmediato. Solo hablar del parque lo ponía incómodo. En el fondo, creo que a mí también. Nunca descubrimos quién era ese hombre o por qué nos siguió de esa manera. Quizás solo era un extraño, o tal vez algo más allá de lo que podemos entender. No me gusta pasar cerca del parque, ni siquiera de día, y Cayo también lo evita. ¿Lo más extraño? Cada vez que pienso en ello, recuerdo un detalle que solo noté después. Durante toda esa noche, nunca escuché el sonido de su respiración.